Vayamos a el libro de Efesios, Efesios capítulo 5. Tuve que leer bastante esta mañana. Vamos a Efesios capítulo 5 y comenzaremos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando encuentren su lugar, por favor pongámonos de pie para leer responsablemente estos versículos. Yo comenzaré el 1 y ustedes comenzarán de 2 en adelante. Quiero hablarles acerca de el caminar de los santos. El caminar de los santos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, apareceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu preciosa palabra. Señor, te pido que me ayudes hoy a predicar lo que tú quieres que predique. Todos nuestros esfuerzos son en vano sin ti. Te necesitamos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón hoy. Convéncenos de pecado. Señor, que podamos ser mejores cristianos mañana de lo que hemos sido hoy. Padre, te amamos, te damos gracias por la preciosa sangre del Cordero. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Cada día, todos nosotros tomamos decisiones con respecto a nuestro comportamiento. Todos. Las prisiones están llenas de personas que han tenido poco control de sí mismos y han tomado malas decisiones. Ahora, eso no debe de ser algo que los hijos de Dios deberían de practicar. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero su comportamiento es contrario a lo que dicen que ellos creen. Ahora, si nosotros no somos cuidadosos, adoptaremos las costumbres del mundo. Me atreveré a decir que las costumbres del mundo ya se han filtrado en nuestros hogares. Y una vez que esto ha sucedido, ¿qué es lo que sucede? Lo traemos de nuestra casa a la iglesia. No es como que cuando te subes a tu carro, ahí se queda. Eso no es lo que sucede. Estas prácticas del mundo te siguen en tu carro y entran a la iglesia, y las prácticas del mundo se han infiltrado en la iglesia. Cristianos han adoptado los estándares del mundo en cuanto a vestidura, en cuanto a música, han adoptado el entretenimiento del mundo. Es obvio que estas áreas han estado en nuestros hogares por años. Solamente basta visitar algunas congregaciones y nos podemos dar cuenta que
ya se han introducido muchas de estas cosas del mundo dentro de las iglesias. Habían iglesias que tenían bíblicas, que tenían el mensaje correcto, la música correcta, y ahora vas y dices qué fue lo que sucedió en este lugar. Y eso nos está sucediendo en todo nuestro país. En el primer versículo de nuestro texto que leemos, se nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora yo me pongo a pensar en pequeñito Isaías, que está aquí, no lo puedo ver, pero está por ahí. Voy a ponerlo como ejemplo. Isaías sigue a Bishan, para donde él anda. Yo no soy vecino de ellos, no vivo en la vecindad de ellos, y no tengo que ir ahí para saber que los chiquitines o los niños siguen a sus padres. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. El niño tiene suficiente sentido para saber, no sé si ustedes lo han pensado, pero aunque no lo piense él, pero él aprende lo que se hay que comer, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y que me va a meter en problemas, que me va a lastimar si yo hago esto. Y hay muchas cosas que los niños están aprendiendo y están siguiendo a sus padres, y básicamente podemos ponerlo que ellos están aprendiendo lo que hacer y lo que no hacer de la vida. Eso es lo que es. Yo he dicho esto muchas veces esa historia, cuando yo era niño, crecimos en una granja de 2 pisos, y en nuestra sala teníamos una de estas estufas rectangulares de madera o de leña. Y mis hermanos y yo jugábamos y nos empujábamos y hacíamos lo que los niños hacen por lo regular, y nuestra madre nos decía: si no se detienen, uno de ustedes un día se van a empujar contra la estufa y se van a quemar. Y como uno se da cuenta que la estufa está caliente, bueno, cuando te empujan contra esta estufa. Y siempre había una olla de agua hirviendo y encima de la estufa, y siempre lo manteníamos así porque producía humedad en la casa para que no se secase el aire y no estuviera seco el aire. Y por supuesto no querías que te cayera esta olla porque te ibas a quemar y ibas a quedar mal. Entonces el punto es que aprendemos, y pues aprendemos todo esto. Isaías está aprendiendo esto de sus papás y está aprendiendo a cómo hablar. Tristemente hay muchos niños con palabras sucias en sus bocas. En general, no estoy diciendo que Isaías, pero en general hay muchos niños así. Cuando yo era niño, nos lavaban la boca con jabón. ¿A cuántos de ustedes les hicieron esto? Escuchen, el punto es este. El Pablo está escribiendo a la congregación de Éfeso: como un hijo de Dios, debemos de seguir al Señor de la misma manera. ¿Quieren saber cómo deben de comportarse? ¿Dónde aprende usted a comportarse? ¿Por qué no ve usted la vida de nuestro Señor Jesucristo y mira usted cómo se comportaba? Lea la Biblia. No, Pablo le dijo a Tito: vaya a la iglesia y ponga las cosas en orden. ¿Cómo de una iglesia debe de conducirse? ¿Cómo debe de operar una iglesia? Tito ve y organiza las cosas dentro de la iglesia en orden, porque a Dios le gustan las cosas en orden. Y mucha gente no le gusta esto. Tengo que decirte que Dios hace todas las cosas en orden y decentemente. Usted no puede ir a la casa de Dios si la presencia de Dios está allí, y usted va a encontrar a gentes que andan haciendo lo que quieren y hay anarquía dentro de la iglesia. Es decir, no es como Dios opera. Nuestra manera de hablar debe de ser limpia. Debemos de ser pacientes. ¿No fue nuestro Señor Jesucristo paciente con las personas? Por supuesto que sí. Hay en alguna parte donde la Biblia, el Señor Jesucristo
perdió control de sus emociones? No. Él se molestó en el templo y volteó las mesas y corrió a estas personas cambistas. Pero él tenía el derecho a hacerlo porque él es perfecto, pero usted no lo es. ¿Y puedo decirle otra cosa más? No importa lo que el Señor Jesucristo Él hizo o haya hecho, Él siempre está correcto. Tú no, nosotros no. Algunos piensan que sí, pero realmente no lo son. Y el Señor Jesucristo siempre está correcto. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él siempre está en lo correcto. Pero usted nunca encontrará en ninguna parte donde Jesucristo hizo algo fuera de la voluntad del Padre. Nuestros pensamientos deben de estar en las cosas correctas. Usted se levanta en la mañana y ¿qué es lo que debe usted de hacer? Usted va al siguiente capítulo de Efesios. ¿Qué es lo que nos dice? Alguien ayúdeme, por favor. Efesios capítulo 6. Todos debemos de saber esto. ¿Qué es lo que está ahí en Efesios 6? Alguien mire Efesios 6 y usted lo va a ver. Leamos ahí adelantito un poco más, al verso 11. Vestidos toda la armadura de Dios. Al fin lo hemos encontrado, pero cuando usted se levanta a las mañanas, usted debe de vestirse como Isaías, el pequeñito. Su madre lo viste en la mañana para ir a la iglesia. Usted se levanta a la mañana, debe de vestirse. ¿Qué debe de hacer? Debe de vestirse. ¿Con qué? Debe usted de ponerse toda la armadura de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? Muchas veces sale uno desvestido de nuestras casas. Usted está vestido de ropa normal, pero usted no está vestido con la armadura de Dios. Para nada. Y déjeme decirles que si en el casco de la salvación sus pensamientos no van a estar donde deben de estar. Usted debe de ponérselo. El predicador Bob Jones Sr. dijo, haga lo correcto todo el tiempo. Hágalo todo el tiempo. Usted tiene que tomar la decisión en su mente de hacer lo correcto. Esto no sucede por accidente, esto es una decisión. Tengo que hacer lo que es correcto. Si usted va a seguir el ejemplo de alguna persona, ¿acaso hay un mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? No. No hay ningún mejor ejemplo que jamás haya vivido que nuestro Señor Jesucristo. Nadie jamás ha llegado al final de sus vidas que ha seguido a nuestro Señor Jesucristo y diga, oh, me hicieron tonto, he perdido mi vida. Nunca ha sucedido. No puedo pensar en nadie que haya dicho esto. Pero hay una gran cantidad de personas que han seguido las enseñanzas de una persona, o de otra persona, o de aquella persona, y esta cosa o aquella otra cosa, y lo que dicen muchas veces es que cuando llegan al final de su vida, dicen vanidad de vanidades, como lo dijo Salomón. Era todo vacío. Sin Cristo es nada. Es nada. Así es que cuando nosotros miramos nuestro texto, estamos hablando del caminar de los santos. ¿Qué es lo que nos dice aquí en Efesios 5? Debemos evitar la inmoralidad en nuestro caminar. Él se pasa en toda la primera parte del capítulo 5 hablando de la inmoralidad. Ustedes han escuchado el dicho antiguo que cuando uno está en Roma, hay cosas que se hacen y nosotros debemos hacer esto. No. Cuando usted está en el mundo y usted hace lo que el mundo está haciendo, usted está en una situación triste. Y esto es un dicho común, puede que tiene su lugar en algunas partes, pero esto no se aplica cuando estamos queriendo vivir nuestra vida cristiana. Cuando usted está en el mundo,
usted no puede comportarse como el mundo se está comportando. No debe de estar involucrado en este tipo de inmoralidad. Como mi madre me decía, si hay personas que se tiran del techo, ¿tú también te vas a tirar de ese techo? La respuesta es no, no lo haga. Veamos versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, obviamente, era un problema en la iglesia. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfesos o en la ciudad de Éfesos? En Éfeso, en aquella época, tenían una de las grandes maravillas del mundo, el templo de Diana. ¿Y qué estaba sucediendo en ese templo de Diana? Habían mujeres jóvenes que eran prostitutas en este templo, en su oficio, en el templo de Diana. Era parte de la adoración de ese templo. Ahora, si este tipo de comportamiento estaba sucediendo en la ciudad, eso también iba a pasar dentro del templo. Obviamente, no mucho tiempo después. Estaba por suceder también dentro de la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Miren el área donde nosotros nos encontramos. Estamos a una distancia corta de unos lugares más perversos en este planeta. Lo único que usted tiene que hacer es irse a la carretera y no está muy lejanos, menos de 2 horas de camino, y usted verá que hay una de las plataformas más grandes del homosexualismo, donde se le están predicando de aquí a todo el mundo. Cuando se prende el televisor y ¿qué es lo que usted ve? Ese tipo de comportamiento vil está casi en todos los programas. Usted sabe, en las novelas, ahí tienen gente yendo a una cama, a otra cama y a otra cama, y ese actor ya ha estado en todas las recámaras de todas las personas. Yo nunca las he mirado, pero han estado por muchos años. Obviamente hay personas que siguen viendo estas cosas. Aún casi en todo lo que vemos está esto. Usted prende el radio, ¿qué es lo que escuchan? Está la música. Inmoralidad sexual, comportamiento sexual inadecuado. Escucha usted con atención las letras. Siempre hablan de algún tipo de fornicación, haciendo esto, haciendo el otro. Está en todos lados. Estamos hasta el punto que las cosas están tan malas que tenemos hombres adultos yendo a las escuelas hablando a los niños vestidos de mujeres. Vestidos de mujeres, y la gente dice, eso está bien. ¿Cómo puede ser posible que esto esté bien? Y aquí está el supuesto argumento, que pues la verdad está mal. Esos niños no están listos aún para estas cosas. Pero ese no es el argumento realmente. Para mí el argumento, por supuesto, es porque hay hombres vestidos de mujeres. Y más aún, porque está tratando de meterse dentro de las escuelas. Saben, a veces es muy difícil para mí pensar en esto. Estoy haciendo joven cada vez más y no estoy muy grande, pero realmente cuando miro nuestro país, me pongo a pensar si es el mismo país en el que nací yo. Y realmente no estoy tan grande, no puedo imaginar las personas que son más mayores que yo han de pensar. Es ridículo lo que está pasando. Y la Biblia es muy clara que ese tipo de comportamiento no tiene ningún lugar para nada
en la vida del cristiano. Ahora, ¿hay cristianos que pecan de esta manera? Absolutamente, no hay ninguna duda de esto. Lo escuchamos todo el tiempo y por esa razón mucha gente no viene a las congregaciones. Pastores cometiendo fornicación, adulterio, sucede todo el tiempo. Personas que forman parte del equipo. Y esto es pecado y debe de ser confesado. No hay ninguna duda sobre ello. Todo pecado debe de ser confesado. Noten la frase que dice toda impureza. ¿Y qué tal de los pensamientos? También habla de esto, en que debemos nosotros de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no se pone usted el casco de la salvación? Usted no se pone la armadura de Dios. Usted se pone a pensar de pensamientos o de cosas impuras que usted no tiene ningún negocio de estar pensando. Y usted ha estado todo el día pensando en estos. ¿Por qué? Porque no se ha puesto la armadura de Dios. Así es que levántate de mañana y ponte la armadura de Dios. No debemos de permitir ningún tipo de avaricia en nuestro caminar tampoco. Ahora, honestamente, para serles honesto, esta es una de las cosas más difíciles de evitar, la avaricia. ¿Por qué? Porque siempre vemos algo que queremos que no podemos tener y estamos deseándola, estamos avariciando esto. Puede ser dinero, puede ser cualquier otra cosa. Y cuando este objeto, cualquiera que sea una persona, una cosa, lo que sea, se convierte el objeto de tu deseo o de tu avaricia, esto se convierte en adulterio espiritual. Y eso es lo que realmente es. Santiago 4:4 nos dice y nos habla acerca de ese tema. Adúlteros y adúlteras, dice, o le está hablando a las personas que están involucradas en adulterio espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las cosas del mundo nunca deben de recibir el amor que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios debe de ser diferente. Y cualquier cosa que esto sea una persona, un lugar, una cosa, lo que sea, y recibe el amor y el deseo de tu corazón, está mal, porque esto le pertenece al Señor Jesucristo, está mal. Ahora, prosigamos en el tema. Noten esta frase. Si ustedes marcan sus Biblias, marquen esta frase. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, no hablen de esto. No lo divulguen entre otros. ¿Ustedes escuchan algo de esto o que alguien hizo algo dentro de su congregación? ¿Qué es lo que la gente hace? Empieza a rumorar. ¿Escuchaste esto? ¿Ustedes saben que es igual de malo que el acto mismo? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. A mucha gente le gusta el chisme y es igual de mal como si lo hubiera hecho. Proverbios 11:3, el que anda en chismes descubre el secreto. Está hablando aquí del chisme. Mas el de espíritu fiel encubre la cosa. Ahora, si usted camina en el Señor, usted debe andar en luz y no debe andar chismeando que usted ha escuchado dentro de la iglesia. Usted debe de tener esto. Usted debe de tener en su mente, esto se detiene conmigo. No debemos de regar estas cosas. Yo siempre escucho un montón de cosas y no ando regándolas. No les voy a decir y tampoco no lo voy a regar. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice. Aquel que es
el espíritu fiel encubre la cosa. Ahora, esto no significa que si alguien dentro de la congregación hace algo ilegal, usted lo va a esconder. No. Eso es lo que muchos hacen y después se meten en problemas. Pero si es pecado, no en contra de la ley, es pecado, va en contra de la ley de Dios, usted no va a ir a la cárcel por esto, pero eso es algo que usted debe de quedarse usted mismo. Proverbios 18:8 nos habla de esto y afecta a usted y a la persona que usted se lo está diciendo. Alguien le quiere dar algún chisme, usted debe de taparse los oídos y usted debe de tener la mentalidad de que no quiero que me lastime a mí y lastimar a los demás. No necesito saber esto. No tengo que saberlo. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Esta palabra que no conviene significa no es propio. El pueblo de Dios debe de tener conversaciones limpias, hablando de groserías y hablando de color y todas estas cosas. Eso no debe salir de la boca de los cristianos para nada. Les daré también otra cosa en que pensar. Si usted está en contra de esto, ¿por qué lo escucha usted en la radio? Hemos estado hablando también acerca del vocabulario de los jóvenes. Se pone peor cada generación que pasa. Y eso sucede por la música que escuchan y los programas que ven y simplemente llena su mente. Vean el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Quiere decir que una persona que hace estos pecados o que practica ese pecado no se va a ir al cielo? ¿Y que si es un hijo de Dios, quiere decir esto que perdió su salvación? La respuesta es no, esto no es lo que está diciendo. Hay personas que son cristianas que a veces hacen estas cosas que no deben de hacerlas. Pero si nos dice esto, si usted se comporta de esta manera y el Señor no lo disciplina, y usted puede continuar haciendo este pecado continuamente, usted no es salvo. Usted puede decir que usted es salvo hasta que se ponga morado, pero está escrito en blanco y negro, usted no es salvo porque no puede hacer estas cosas. No puede. No participen en estas cosas. Ustedes recuerdan la lepra en aquellas épocas, era una enfermedad de las más feas y esa es una imagen del pecado. El pecado te come, igual como los leprosos en aquella época comía a las personas. Ahora, la práctica era que no podían dejar juntarse con esas personas y si usted deja que el pecado haga esto en su vida, va a suceder lo mismo. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel que cuando entrara a la tierra prometida, se deshiciera de todo este tipo de persona que practicaba el pecado. ¿Por qué? Porque los iban a contaminar. Y usted no debe practicar esto. ¿El pueblo de Israel hizo lo que tenía que hacer? No. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se empezaron a comportar como esas personas que ellos nos sacaron, empezaron a comportarse de la misma manera, convirtieron en idólatras y pecadores. ¿Y qué fue lo que les sucedió a Israel? Después terminaron ellos mismos como esclavos, en esclavitud. ¿Oramos por ellos? Sí. ¿Los invitamos a la iglesia? Sí. ¿Queremos que se salven estas personas? Sí, pero no nos juntamos con ellos. El Señor Jesucristo, por supuesto, se juntó con pecadores de esa época. Pero no vemos
donde el Señor Jesucristo se la pasaba con ellos todo el tiempo. Él estaba tratando de llevarlos a Él, tratando de hacer una diferencia en sus vidas. Pero usted no ve donde el Señor Jesucristo estuvo participando de sus pecados. Usted no va a encontrar eso en ninguna parte y tampoco donde Él estuvo de acuerdo con lo que hacían. Ahora déjenme darles un último pensamiento. En el versículo 8. Debemos de caminar como hijos de luz. Como hijos de Dios no podemos estar participando en inmoralidad. No hay un tipo de convivencia entre la luz y las tinieblas. Déjenme darles una ilustración, a lo mejor esto puede ayudarles. Tal vez ustedes han escuchado esta historia. Era un hombre que era un borracho y se salvó cuando fue a una junta evangelística, escuchó el evangelio, puso su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, y esto es hermoso, es muy hermoso, y él dejó de tomar, dejó de ser un mal esposo, pero sus amigos, que antes tenía que eran borrachos todavía, vieron el cambio en él y tenían un problema. Extrañaban a su viejo amigo, extrañaban a este hombre que antes hacía cosas que no debía, decía chistes que no debía, y ahora eran confrontados por un hombre que leía su Biblia cuando tenía un descanso en su trabajo, y se molestaron mucho con él y empezaron a ridiculizarlo. Y uno de ellos trató de usar la Biblia o una historia de la Biblia para poder justificar sus borracheras. Y esto fue lo que le dijo. ¿Qué te parece esta historia?, le dijo él, acerca de Jesús cuando convirtió el agua en vino. Esa es una historia muy increíble, no puedes creer esto, ¿cierto?, le dijo él. Y este amigo apenas recién había sido salvo y no sabía mucho de la Biblia. Y él se le quedó viendo a su amigo antiguo y él dijo, yo no sé si esto fue en efecto real, que él convirtió el agua en vino, pero sí sé que Cristo ha hecho algo en mi casa, ha convertido el vino en piezas de sal que necesito en mi casa. Juan 8:12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, aquel que me sigue no andará en tinieblas y tendrá la luz. Cuando esta luz resplandece en alguna persona, hay un cambio en el carácter y la conducta de la persona. Un cristiano nunca debe de estar involucrado en este tipo de comportamientos. Debe de ser diferente. Debemos de voltear a ver a nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, así como el pequeño Isaías ve a sus padres. A lo mejor él no lo puede expresar todavía, pero en su mente quiere ser igual que su padre, quiere seguir sus pasos. Eso definitivamente nos tiene que tratar de hacer a nosotros ser mejores padres. Y nosotros debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo y debemos de decir, quiero ser como mi Señor Jesucristo. Eso es lo que un hijo de Dios debe tener en su corazón, el deseo de hacer. ¿Pueden inclinar su rostro en esta mañana?